De nueva cuenta estoy aquí con ustedes porque es interesantísimo ver cómo unos a otros nos podemos motivar. En diferentes actividades de la vida siempre hay una motivación que nos hace emprender un nuevo camino. Es mi caso en el momento en que Juanjo Galvez eh, hace una reseña de mi obra y en el momento en que Diony Arroyo Merino también hace una reseña de la serie. Esto motiva a nuevos emprendimientos en cuanto a lo literario y lo creativo. Obviamente, la serie necesita un poco más de tiempo para poder avanzar si hubiera la posibilidad, como comentaba Elena Kemeleva, de hacer nuevos asentamientos, de ver el triunfo del asentamiento primario en Hadarian y poder avanzar con nuevo emprendimiento hacia otro planeta o al mismo Hadarian con más tripulación activa que llegue a trabajar ahí. Pero eso hay que tomarlo con paciencia porque merece de mucha atención. Sin embargo, hay algo muy especial con la historia de los centauros y Pegasos, porque ellos emprenden un viaje alrededor del planeta. Y ese viaje es como cualquier otro viaje que haga una persona a un lugar que no conoce. Regresa retroalimentado, motivado, con muchas experiencias. Siente que hay paisajes que nunca había visto y situaciones con las que nunca pensó poder encontrarse. Ahora, hay una enorme diferencia porque ellos no hacen un viaje de turistas, hacen un viaje de reconocimiento e iluminación. Y bueno, quiero compartirles pantalla porque hoy precisamente realicé un post en Letras Creativas hablando de esto porque siempre les anuncio el posible título, siempre hago esto. Y bueno, esta es una ocasión en la que no voy a dejar de hacer lo que habitualmente hago cuando voy a empezar una obra literaria. Así que, bueno, avanzamos y estoy muy contenta porque me está gustando mucho. Obviamente estoy utilizando el mismo método que empleé para, para hacer el primer libro, porque ese método me está dando un caudal de información muy especial y es un método que no estoy revelando porque de repente me gustaría ver si alguien lo descubre. No creo que sea muy fácil, ya vi que no. Tendrían que estar aquí viendo exactamente lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Pero ese método es una luz en el camino. Y bueno, no voy a hablar de lo que no les quiero explicar profundamente, pero sí de lo que estoy haciendo en el papel. El título tentativo será Recordados por siempre. Hay viajes que son muy reveladores. En ellos encontramos un caudal inimaginable de circunstancias y posibilidades. Para todos los Pegasos que emprendieron la travesía a través y alrededor del mundo, no podía ser diferente. Y si queremos hacer un análisis comparativo, podríamos preguntarnos lo siguiente. ¿Qué habría sido de los viajes de circunnavegación de Magallanes de no contar con la colaboración del escribano Antonio Pigafetta? ¿Se imaginan todo lo que este hombre pudo eh, atesorar en su mente y colocar, plasmarlo en palabras para que muchos pobladores de la zona donde ellos estaban y posteriormente del mundo entero entendieran lo que ellos hicieron? Esto también aplica un poco a la historia de Hadarian y del joven Hadar. Yo me imagino que lo imagino en un futuro a Hadar como, o Hadar como un escribano de los primeros pobladores de Hadarian o Hadarian. Eh, Aquí en Yucatán tenemos mucho la idea de que la H se vuelve J, Hanal Tishan, comida de ánimas, Hanal, y se escribe con
H al principio y se pronuncia ja. Por eso me quedé con la costumbre de decirle Hadarian, pero ustedes saben que podría ser Adarian. Y como es algo que no existe, podemos darle las dos acepciones y ser aceptadas. Tal vez ninguno de nosotros se había sorprendido con esta maravillosa y alentadora visión de lo que ellos experimentaron a través de sus palabras. Y sabemos, por ejemplo, en el caso de Hadar o Adar, que es una persona muy apasionada, muy sensible, que le gusta incluso cantar. En el caso de los Pegasos, pues son personas con personalidades diferentes cada uno de ellos, ¿sí? Encontramos que fueron elegidos 4 de ellos, 4 porque representan los 4 puntos cardinales. Pero yo pienso que es muy importante todo esto porque cada uno de ellos dejará atrás su antiguo nombre, el que les fue dado al nacer en la montaña que recorrían libres y sin restricciones. Después del relato que ellos van a ofrecer a un público muy especial, portarán un título en su nombre y es el más admirable secreto que entraña la obra. Así que estén pendientes, solamente voy a dar ese avance para emocionarlos respecto a la obra de Recordados por siempre. Creo que es un título bonito y adecuado porque finalmente así es. Las personas que desarrollan una actividad y continúan en ella y no decaen y no dicen, no, aquí yo ya me voy, suelen ser recordados por siempre. A pesar de todas las adversidades, ellos continuaron, a pesar de sentir un gran temor ante el estruendo del volcán, ellos no se echaron para atrás. Y eso es importantísimo, es vital porque le dan importancia a la travesía y le dan importancia a la petición que les fue dada por el centauro Quirón. Lo valoran y una forma de valorarlo es permanecer y continuar en el compromiso que se había creado. Así que esto es lo que les quería decir el día de hoy. No quiero alargarme demasiado y invitarlos a imaginar, a creer, a construir cosas que sean fabulosas para ustedes. A ver, máquina. Ándale, máquina. Mi máquina de repente no me ayuda, pero aquí estoy. Bien, pues pasen un bellísimo otoño. Recuerden que vienen festividades muy atrayentes para las culturas de muchas partes del mundo y sobre todo, nunca olviden tener un cuaderno cerca de ustedes, porque en cualquier instante la mente brilla y dice, esta idea es para ti. Hasta pronto. Letras Creativas les dice hasta pronto. Soy Ariadne Gallardo Figueroa.